Hola, muy buenos días, bienvenidos sean todos y todas a este encuentro aquí en Ojalá Matinal. Hoy una entrevista interesantísima con Nacef Perdomo, un joven abogado constitucionalista, a quien hemos invitado para que arroje luz sobre un tema que se trae y se lleva actualmente en toda la prensa, en todos los círculos donde se discuten estos temas. Particularmente un tema nos convoca, Nacef, las observaciones que ha hecho el presidente de la República al Código Penal, al código que fue aprobado ya en el Congreso de la República, enviado al presidente para su observación o promulgación, en este caso para observación, y por lo tanto que ha sido devuelto al Congreso, que deberá en los próximos días abocarse al estudio, a la discusión de esas observaciones que ha hecho el presidente. Acláranos, no ha sido modificado el código, el presidente no ha observado el código entero, sino algunos aspectos muy concretos del código. Buenos días, Nacef, y bueno, adelante, acláranos. Buenos días, Ramón, gracias por tenerme en tu programa. Mira, la verdad es que hay una serie de cosas que hay que aclarar sobre el debate. Primero, aquí no se está hablando de despenalización del aborto. Aquí lo que se está hablando es de que en ciertos casos muy puntuales, muy comprensibles, el Estado Dominicano no persiga a las personas que practican el aborto o las mujeres que se practican esa interrupción del embarazo. Las observaciones del presidente son para tres casos concretos. Uno, en el caso de que la vida de la madre esté en peligro. Dos, en el caso de que el embarazo haya sido objeto o causado por una violación o una relación incestuosa. Y tres, en el caso de que el feto tenga una deformación grave, que sea incompatible con la vida. La verdad es que aquí se ha hablado mucho de que si el artículo 37 de la Constitución protege la vida de la concepción, y eso es verdad, pero eso no implica ni necesariamente establece una prohibición absoluta o una sanción absoluta de la interrupción del embarazo. ¿Por qué? Por una razón sencilla, aunque para algunas personas es difícil de entender, y es que las mujeres también tienen derecho. Y la vida de la mujer embarazada también es importante. Por lo tanto, tú no puedes obligar a una mujer embarazada a llevar a término un embarazo que probablemente le esté causando gravísimos problemas de salud. O sea, la vida de esa mujer también es importante. Y es una vida real, no es una vida potencial. Entonces yo entiendo la posición moral de muchas personas que dicen, bueno, es que a mí me parece mal, yo no lo haría, pero bien, de la misma manera en que tú no puedes obligar a una mujer a llevar un embarazo en término en esas condiciones, tampoco tú puedes obligar a una mujer a interrumpir ese embarazo si ella no quiere. Pero la opción tiene que estar, porque una mujer embarazada con graves problemas de salud, lo que necesita es un médico y no un abogado. Y nosotros como sociedad no podemos obligar a una mujer a poner a su vida en riesgo o que su vida continúe en riesgo porque ella es valiosa también. Ella es sujeto de derechos. Entonces, no se puede por una concepción personal pretender obligar a otro a seguir las visiones morales, religiosas que uno tiene y mucho menos tener la expectativa de que el Estado sancione a quien no haga las cosas como nosotros las haríamos. Aclaramos entonces desde el principio lo que tú has planteado. Número uno, me decías, el código lo que está planteando son tres casos muy específicos. Las observaciones del presidente son a tres aspectos muy concretos del código. Así ¿De acuerdo? es. Sería, número uno, en caso de que la vida de la mujer esté en peligro. En peligro la vida de la mujer.
Sí. Número 2. En el caso de que el embarazo sea producto de una violación o de una relación incestuosa. Producto de una violación o de una relación incestuosa, es decir, una relación incestuosa. Lo que pasa es que este país con demasiada frecuencia, que a veces nosotros queremos pretender que porque no lo vemos directamente no ocurre, pero en este país la cantidad de niñas embarazadas por sus padres, por sus tíos, por sus padrastros, que abusan sexualmente de ellas, es impresionante. Entonces aquí tenemos una niña de 12, 13, 14 años en estado de embarazo que están llevando en su vientre a su hijo, pero su hermano. O incluso a su hijo pero su tío, porque se dan casos de abuelos que violentan sexualmente a esas niñas. Entonces, la relación incestuosa, esa es la que se llama la relación incestuosa. Y en el tercer caso es el caso de malformación grave del feto. O sea, tú no puedes obligar tampoco a una mujer a llevar a término un embarazo que no va a tener un resultado positivo, porque a veces los fetos vienen con unas malformaciones que son incompatibles con la vida. Perfecto. 3 casos específicos. Además, tú lo establecías ya desde el primer momento. Como abogado sabes bien lo que hablas. El presidente no ha despenalizado el aborto. No, esa no es la pretensión. Bien. Además, mira, hay una cosa. La verdad es que nosotros tenemos que ver como sociedad qué es lo que queremos. Nosotros queremos ver como sociedad en qué vamos a fundamentar nuestra convivencia. Una mujer que está embarazada, una mujer cuya vida está en peligro por ese embarazo, una mujer que ha sido violada por un extraño, por un amigo, por quien sea, una mujer que lleva en su vientre un feto con malformaciones graves. Esta sociedad no puede sobre esa tragedia agregar otra más. Esta sociedad no puede usar la violencia del Estado, la amenaza de violencia del Estado, para obligar a esa mujer a hacer algo que violenta su vida, que violenta su salud, que violenta su dignidad. O sea, esta sociedad lo que tiene que hacer es solidarizarse con esa mujer. Entonces lo que tiene que hacer es brindarle apoyo, no amenazarla con la cárcel. Pero además hay otro asunto. Tú no puedes poner a un médico en la situación de violar la ética de su profesión. Tú no puedes poner a un médico en la situación de tener que pensar qué me conviene a mí encima de qué le conviene a la mujer. Un médico que teniendo una paciente con un problema de salud que puede costarle la vida, tú no puedes obligarlo a pensar, yo quiero ir preso o no quiero ir preso, quiero correr ese riesgo, porque entonces el médico va a dejar de atender a su paciente. El médico va a dejar de atender a la persona que tiene la verdadera necesidad por atender la voluntad de un Estado que no se ha preocupado en muchas ocasiones de impedir los incestos, de impedir las violaciones o de brindarle los servicios de salud necesarios. Y es que a veces los embarazos no son viables. Y tú no puedes obligar ni a una mujer ni a su médico a jugar a la ruleta rusa con la vida de esa mujer. El derecho no es para eso. Ni la solución a los problemas morales se basa en el derecho, sobre todo no en el derecho penal. Yo estoy consciente, la decisión de interrumpir un embarazo o de mantenerlo bajo esas condiciones es una decisión profundamente moral. Es una decisión que toca las fibras más sensibles de cualquier ser humano. Precisamente por eso, esa decisión la tiene que tomar la mujer embarazada y no la puedo tomar yo por ella, ni en un sentido ni en otro, ni la puede tomar la policía, ni el Ministerio Público por ella, ni la puede tomar un juez por ella, porque la que tiene su vida en peligro, muchas veces en condiciones económicas detestables, que no puede pagarse la atención médica que necesita para vivir, muchas veces con hijos, la que tiene que tomar esa decisión es ella. ¿Cómo explicarles esto a muchos de los grupos
religiosos, sobre todo, que hablan del derecho a la vida, del que tú hablaste hace poco, y se aferran a ese artículo 37 de la Constitución Bueno, del que tú hablabas. hay que decirle que la mujer también está viva. La mujer no es un instrumento para traer al mundo a otras personas. La mujer es una vida en sí misma. Tú no puedes pretender, como se dijo en estos días, por ejemplo, ni jugar con la vida de ella. Esa decisión la tiene que tomar ella. Pero tú no puedes pretender obligar a una mujer a parirle el hijo al delincuente que la violó. Es que esa frase lo resume todo. O tú no puedes pretender obligar a una mujer a llevar a término un embarazo cuando el feto no tiene posibilidades de vivir fuera del vientre. Y ella tiene las de perder la que tiene. Todas las de perder. Vida. La que tiene que perder, en este caso, es la mujer, que además, encima de la amenaza a su salud, tiene la amenaza del Estado. Pero hay otro asunto. Una persona muy sabia dijo una vez que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Cuando él dijo eso, cuando dijo César, no se refería a un hombre, se refería al Estado romano. Entonces, Dios con sus cosas, pero el Estado con la suya. Pecado no es delito. Esa idea de que el pecado y el delito son sinónimos, eran las ideas de Caifás, las ideas de los saduceos, las ideas de Pilatos. Tú no puedes pretender unir esas dos cosas que van muy separadas, porque también dice la Biblia que la fe es un don del Espíritu Santo, no una obligación del Estado, no algo que se puede imponer mediante pena de prisión, no algo que se puede imponer mediante la persecución a una persona que ha sido víctima de una violación, por ejemplo, o que ha sido, o cuya su vida está en peligro. Aquí tenemos que entender que la mujer tiene derechos también, no es un instrumento. Y la fe no se impone por medio de la violencia del Estado. Aquí hay una confusión en este tema. Es un tema religioso, es un tema ético o moral, es un tema político, es un tema legal, porque toda esta gama converge en la discusión de este yo te tema. puedo decir, es muchas cosas. Es un tema legal porque hay cómo se va a establecer en la ley la posibilidad de que en el caso de que la vida de la mujer esté en peligro pueda recurrir a la interrupción del embarazo, pero es un tema también ético y moral, y precisamente por esa dimensión tan profunda, ética y moral, es necesario respetar la decisión de la persona que se encuentra en esa disyuntiva. Es entonces un tema sobre todo humano. Sobre todo humano, exactamente. Sí, porque se trata de la vida de una persona en todas sus facultades. Exactamente. Que puede haber sido abusada sexualmente por un familiar. Que ocurre con una frecuencia terrible en ¿eh? República Dominicana. El nuestro es un país donde la violencia sexual contra la mujer y donde la violencia sexual contra las niñas es muy extendida. Entonces lo que República Dominicana tiene que hacer es evitar esos embarazos. Lo que República Dominicana tiene que hacer es tomarse en serio los derechos de las mujeres. En vez de, mucha, no toda, pero mucha de la gente que hoy quiere que el Estado siga sancionando a la mujer cuya vida está en peligro, siga sancionando la libertad de la mujer que ha sido violada, es la que hace un poco tiempo, con este mismo código, se opuso a que se estableciera en el código los feminicidios, por ejemplo. Entonces, como dice el decir popular, ni lavan ni prestan la batea, porque no quieren que se atiendan las necesidades de la población femenina del país, pero al mismo tiempo, si como consecuencia de esa inatención del Estado, esta mujer queda en un estado de vulnerabilidad, quieren que la metan presa. Y eso no es justo y sobre todo no es legal. La Constitución Dominicana tiene entre sus principios fundamentales el respeto a la dignidad de la persona. Y aunque haya gente que no crea eso, las mujeres son personas.
A la mujer hay que respetarle su dignidad, en todo el sentido de la palabra, en toda la amplitud de su experiencia humana. No es posible convertir al Estado en el brazo ejecutor de la fe particular, ni de unos pocos, ni de muchos. Lo que tiene que haber es la elección para que la mujer, según su fe o según su necesidad, si está en uno de esos 3 casos de lo que hablamos, puede interrumpir ese embarazo. ¿Ha actuado correctamente el presidente al observar estos aspectos del Código Penal? Yo creo que sí, que ha actuado correctamente. Según el abogado constitucionalista. No, sí, constitucionalmente o sea, sí. Pegándose a la... Es perfectamente constitucional. Se ha dicho que hay que modificar la Constitución porque la Constitución establece la inviolabilidad de la vida desde la concepción hasta la muerte. Lo que pasa es que eso lo que implica es que el Estado no puede obligar a una mujer a interrumpir un embarazo. Pero el Estado no puede obligar tampoco a una mujer a jugarse la vida si el embarazo la pone en riesgo. El Estado no puede obligar a una mujer a llevar a término un embarazo cuyos resultados son conocidos de todos, que esa criatura va a morir. El Estado no puede obligar a una mujer a la indignidad de parirle un hijo al que la violó. Mucha gente dice... Y hay muchos testimonios de mujeres que dicen, bueno, la verdad es que a mí me violaron, yo decidí tenerlo y hoy en día yo quiero a mi hijo. Y esos son testimonios valiosos que hay que tener en cuenta. Y esas son mujeres de una valentía que para mí es inimaginable. Ahora bien, ellas tuvieron la opción. Sí. Y de eso es que se trata. No obligar a nadie a interrumpir un embarazo. Eso el Estado no puede hacer eso. Lo que no puede hacer tampoco es obligarla a llevar a término un embarazo que pone su vida en peligro, que lacera su dignidad de una manera profunda, o que la criatura va a ser natimuerta o va a morir casi inmediatamente. Hemos conversado con Nacef Perdomo, abogado constitucionalista, quien nos ha arrojado pues bastante luz sobre este tema de las observaciones que ha hecho el presidente al Código Penal y que ha devuelto al Congreso. Nacef podrá estar aquí con nosotros en la medida en que el tema continúe en el tapete y usted quédese ahí porque continuamos con Ojalá.